no sabía que aquí habían construido una verdadera ciudad, ¿no? Y además complicada de llegar. Chao. Complicada de alcanzar. Pero aquí estamos. Nos encontraremos, si Dios quiere, durante 3 horas por 4 sábados, hablando del populismo, evidentemente. Les voy a presentar una especie de programa que tengo en la mente. Estos son los textos de 3 de las sesiones. Incluyen centralmente la obra de Ernesto Laclau, que me parece el más inteligente estudioso del populismo, el más profundo, y uno que nos permite tomar las medidas de lo que es izquierda actualmente, y como acabamos de ver, no solamente izquierda, porque el populismo, Laclau lo presenta como una modalidad, no como un contenido. Esto lo veremos atentamente. La primera parte la vamos a dedicar a unos recuerdos. Gracias. Muchas gracias. La segunda parte de esta sesión, la primera parte de esta sesión la dedicaremos al por qué, digamos, la palabra populismo viene ligada con significados o peyorativos o de ambivalencia y ambigüedad aparentemente intolerables. Esto es el punto. ¿Por qué se empezó a hablar de populismo ligándolo con el terrorismo, por ejemplo? Cosa que en realidad duró por una temporada, pero esta temporada fue muy, como diremos, marcó mucho la sensación que muchos intelectuales profundos europeos tuvieron del populismo por su relación vía Bakunin con el terrorismo. Repito, veremos esta parte. Entonces, la primera parte será dedicada al aspecto ruso del populismo y los narodniki y todas las implicaciones políticas e intelectuales de unos escritores esencialmente e ideólogos. Terminando esta parte, el problema que tendremos en las manos será esto. Tenemos una palabra caliente y usada de manera como un insulto. Ustedes saben que hay conceptos usados como insultos. Por ejemplo, en Latinoamérica decir fascista es un insulto. En Europa no necesariamente. Pero entienden que una palabra cargada con tanta connotación influencia la percepción del fenómeno. Entonces, una de las cosas que tenemos que agradecer a Laclau es precisamente esta. Nos libera de la peste, libera la palabra de la peste que la ha acompañado y permite una percepción más inteligente del fenómeno. Inevitable decir que tendremos que hablar de personajes como Donald Trump, porque es crónica y porque demuestra que existe una técnica de asociación, digamos, política que se llama populismo y que funciona no solamente a la izquierda, sino a la derecha también. Por ende, tendremos que confrontarnos con autores como Carl Schmitt, de un lado, y Antonio Gramsci, del otro. Porque en realidad, uno de los regalos que nos ha hecho Laclau ha sido dejar pasar en la conciencia política democrática el pensamiento de un nazi, que sin embargo es uno de los autores de los asientos más profundos. Y segundo, recuperar un aspecto del marxismo vía Gramsci, que a la cultura italiana dice muchas cosas que me gustaría decirles, porque Gramsci efectivamente nunca ha pasado de moda y ahora está de modísima, digamos, ¿no? Una recuperación de muy alto nivel, hecha por Laclau. Otro de los pensadores que estudiaremos, vivientes, Laclau desgraciadamente ya no, pero el otro sí, Enrique Dussel, muy popular en la izquierda mexicana, muy cercano a Laclau, que me dio además una inteligente, ¿cómo les puedo decir? Leyendo su texto, estudiándolo, que antologicé, me dio la idea de ir a pescar las raíces de un aspecto del populismo en Maquiavelo. Entonces, yo le soy muy agradecido. Espero poderlo conocer porque pronto vendrá aquí y será seguramente muy seguido porque es un personaje de peso. Y me gustaría poderle decir gracias por esta idea que va a enriquecer también nuestro curso. Entonces, yo creo que podemos empezar, en primer lugar, con un aspecto
brevemente, digamos, histórico. ¿Por qué el populismo nace en Rusia? Y la otra pregunta sería, ¿por qué medio nosotros en Europa y en Euroamérica lo hemos conocido? Porque el populismo ruso es un fenómeno verdaderamente ruso, ligado a la cultura rusa de una manera muy, ¿cómo podría decirle? Casi identitaria. Entonces, ¿qué encontramos al principio? ¿Qué textos puse aquí? Si vamos a estudiar el populismo, normalmente se empieza con un libro de Chernyshevsky que se llama ¿Qué hacer?, que dio el título a un ensayo famoso de Lenin relativo al problema de la construcción del partido. El libro de Chernyshevsky se encuentra en línea, ¿Qué hacer?, y literariamente es horrendo. O sea, son esos libros que no se leen por amor a la literatura, sino al testimonio, digamos, político que puede dar la literatura. Esto es en primer lugar. Entonces, ¿a quién voy a seleccionar? Naturalmente al gigante de esto, Tolstoy. Porque en Tolstoy encontramos la idea según la cual el populismo es el encuentro identitario, ahora sí, con la raíz de la cultura de un país. Entonces, en Tolstoy encontramos un personaje que es casi el símbolo, el epítome más bien del populismo. Este personaje lo encontramos en La Guerra y la Paz, y es el primer texto que puse en la antología. ¿Cómo funciona esta pequeña antología? Considerémosla un diálogo con estos autores y encontrarán arbitrariamente que yo he subrayado ciertas cosas. Tenemos pocas horas, los textos son muchos y unos son difíciles, tendremos que volver sobre ellos. Entonces la técnica básica, que es la que uso para memorizar además, dentro de las posibilidades, es subrayar lo importante. Se construye así una especie de puente a través del texto que te permite fijar los conceptos importantes. Lo primero que encontramos aquí relativo al populismo, en esta parte de La Guerra y la Paz, es el personaje de Platón Karatayev. Quiero que lo rastreemos porque es importante esto. Si van a abrir La Guerra y la Paz en el cuarto volumen, cuando Pierre Besuco, el protagonista, el alter ego de Tolstoy, ha sido detenido, conoce ahí un campesino, Platón Karatayev, que representa el alma buena del pueblo ruso y provoca en Pierre Besuco, que es un hombre sitiado por la depresión, digamos, durante gran parte de la obra, provoca el autodescubrimiento, que es al mismo tiempo el descubrimiento de las raíces emotivas, culturales de un entero pueblo, no solo de Tolstoy. Este Platón Karatayev es presentado de una manera, solo un gran escritor puede llegar a esto. Siempre, repetidas veces, lo vemos en el cuento, que duerme como un gato o un perro, así, en posición fetal. Este hombre prácticamente parece un hijo de la naturaleza, un personaje altamente romántico. Pero como Tolstoy, como sabemos, quita humedad emotiva al romanticismo, este Platón Karatayev es un personaje inolvidable. Quisiera leerla, con gusto lo leerán, y si puedo obtener que vean el cuarto volumen de La Guerra y la Paz, una maravilla, la verdad. Vamos a ver la descripción de este hombre, ¿no? Porque entra en el alma de Tolstoy a través de los ojos. Y quiero recordarles una cosa. Tolstoy, en una carta famosa, escribió que él los personajes no los creaba, los encontraba. Son personajes no de la crónica, sino de la crónica interior de Tolstoy. Vamos a ver qué piensa este Platón Karatayev. La voz cantarina del hombre era tan acariciadora, tan natural, que Pedro sería Pierre Besuco en esta traducción,
quiso responder, pero le temblaban los labios y los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces, a la primera vista del personaje, la reacción es emotiva. Pensémoslo bien, porque la emotividad es una de las cosas que se achacan al populismo. Entonces, vamos a cosechar esto y lo ponemos de un lado. No te disgustes, amigo, recomendó con ese acento tierno. Me recuerdo que están en una casa. Cantarín, acariciador, con que hablaban las viejas rusas. No te disgustes, amigo. El pesar dura una hora, la vida un siglo. Nosotros vivimos en este mundo gracias a Dios. Los hombres son así, unos buenos y otros malos. Lo que pasa es por voluntad de Dios. Sigue la historia de este Platón Karataev, que es la clásica historia del campesino, proletario, oprimido. O sea, este hubiera tenido todas las razones para odiar la sociedad. Y sin embargo no lo hace. ¿Qué significa esto? Significa que a través de esta situación, Tolstói nos recuerda que Pierre Besuco llega al cristianismo a través de este personaje. Platón Karataev representa todos los disidentes religiosos rusos, que tienen miles de nombres, y que han representado, y creo que siguen representando en la cultura eslava, un cristianismo primitivo, inmediato, casi de espíritu franciscano. Porque miren qué dice a continuación Karataev: el destino nos hace malas o buenas pasadas. Nuestra felicidad, amigo mío, es como el agua en las redes del pescador. Así es la vida. Recuerdo que Tolstói admiraba a Schopenhauer y dijo que Schopenhauer lo había ampliamente inspirado. Y de hecho, este Platón Karataev es uno que se enfrenta al destino terrible del deseo en todos nosotros. Nada más que no cede a él, porque tiene otra fuerza. Mire, dice, a cierto punto empieza a rezar y rezando, invoca a dos santos populares. Entonces, se acomoda sobre la paja y, dicho esto, se santiguó rápidamente murmurando: Señor Jesucristo, Santo Nicolás, Froilán y Lorenzo, perdónanos y sálvanos, etcétera, etcétera. A este punto, ¿qué oración es esta?, preguntó Pedro. ¿Qué?, dijo Platón medio dormido. Mi oración. Ya la has oído, tú no rezas. Sí, pero ¿qué quiere decir eso de Froilán y Lorenzo? No lo sabes. Son los santos patronos de los caballos. Hay que tener compasión también de los animales. Este no es budista y no ha leído a Schopenhauer. Es un cristiano en el sentido franciscano de esa extraña cosa del cristianismo que, a pesar del mito de la creación nuestra, ha penetrado entre los verdes, porque hay literalmente un cristianismo verde, y Papa Francisco lo está casi no solo teorizando, practicando, porque tal vez es un papa populista, veremos si es cierto o no. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto sobre el alma de Pierre Besuco? Pierre advertía que el mundo destruido antes se reconstruía ahora en su alma con una belleza nueva, sobre cimientos inconmovibles, nuevos también. Entonces, el primer cachito que vamos a percibir del populismo es el aspecto emotivo religioso, e insisto sobre lo emotivo. Sigamos. Como saben, La guerra y la paz es la primera parte de las dos obras maestras de Tolstói. La otra es Ana Karenina. Probablemente Ana Karenina la hayamos conocido más en el cine que en la literatura. En todo caso, sabemos que ahí se cruzan diferentes historias de amor y que uno de los personajes, Levin, el terrateniente desilusionado en amor, es el alter ego de Tolstói. Sabemos que Tolstói en sus fincas promovió una actitud, digamos, abierta hacia los campesinos y presenta en Ana Karenina
un problema de la cultura rusa que en Rusia se vivió en los primeros años del siglo XIX. Digamos, la cuestión entre occidentalistas y eslavófilos. Una cosa de sumo interés para especialistas, pero a nosotros también nos puede decir algo. La cuestión era, había una facción de liberales rusos, estoy hablando de intelectuales, no de gente del pueblo, digamos, que pensaban que el destino de Rusia era inevitablemente abrirse a Occidente y la industrialización en su tiempo. Esto se refleja en ciertos personajes de Ana Karenina. Quiero decir, es mucho más fácil para nosotros entrar en el problema pasando por una novela que verlo históricamente, porque la riqueza del arte y del gran arte en este caso es transmitir el clima emotivo, intelectual, mental, personal en el cual se desarrollan las posturas políticas. Los otros se llamaban eslavófilos. Eran lo que, bueno, si los buscamos en las enciclopedias te dicen eran reaccionarios. ¿Por qué? Oponían a la idea de occidentalización y por ende penetración de ideas inglesas, alemanas, Hegel por ejemplo, y luego francesas, el socialismo de Proudhon por ejemplo, en Rusia. Rusia tenía, según estos eslavófilos, una tradición milenaria de comunismo que había que proteger. Naturalmente aquí no entendemos el comunismo marxista. ¿Qué había que proteger y en qué sentido? Vamos a reconstruir un poco de la historia, muy poco, de la historia agraria, de la Rusia agraria. Sabemos que se trata de tierras enormes. Ustedes, los americanos, saben muy bien de esto, nosotros no. Para nosotros la idea de una tierra sin confines es impensable, pero en Rusia sí. Y había muchas tierras vírgenes. Entonces usaba un tipo de asociación social y económica que funcionaba así. Varias familias se unían, ocupaban un pedazo de tierra libre, de tierras vírgenes, y cultivaban hasta que la tierra podía rendir. Lo que cultivaban se dividía de dos maneras: tierra común y una pequeña parcela para cada familia. Parece que se llamaba Obshina el sistema, y aquí lo hemos citado porque tendremos que toparnos con 3 o 4 palabras de ruso. Es un sistema, digamos, de comunismo natural. Todos aquí hemos leído a Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y sabemos que así como la familia ha tenido históricamente miles de formas, el clan, la familia, etc., también la propiedad. Y sabemos que esto es interesante, ¿no? Porque aquí sale Octavio Paz, que siempre sale a propósito. Uno de los aspectos de la emotividad, y no solo marxista, es la idea de la apocatastasis, el retorno a la condición inicial. Octavio Paz muy inteligentemente vio que la idea moderna de revolución se fundamenta sobre esto. La idea de que la misma palabra revolución lo dice. Revolución quiere decir volvamos al punto que perdimos. Así que paradójicamente las revoluciones modernas son conservadoras. En esto Paz tiene toda la razón, evidentemente. Entonces hay que pensar la cosa en estos términos. En Rusia tienen algo que no quieren perder, que es esta tradición de comunismo popular. ¿Será posible construir la izquierda rusa, digamos, sobre este comunismo popular? Y esto es el problema que se pusieron los Narodniki, los populistas. Esto nos hace pensar inmediatamente que nos encontramos frente a una forma de comunismo diferente de la marxista. Y esto se refleja porque ahora con el populismo de izquierda tenemos una izquierda no marxista,
que hasta declarar post-marxista sería demasiado, es muy post. Veremos cómo reconstruir el tema. Entonces, a cierto punto, las relaciones de clase en Rusia se convierten en violentas. Más bien, siempre son violentas. Nada más que cuando el tipo que soporta la violencia se revela, a este punto la violencia se llama lucha. Bien, en los años 60 se da la explosión del populismo. Pero, ¿sobre qué se fundamenta la esperanza de esta gente de cambiar verdaderamente la sociedad rusa? Sobre la fuerza espontánea del proletariado ruso agrícola. Por esto, antologicé esto en Tolstoy. Está en Ana Karenina. Piensen en este personaje, Levin, terriblemente enamorado, con gran desgracia. Al final no les cuento cómo acaba, pero pues, si no, no lo como. Y llega a su tierra y piensa, se dedica al trabajo en su aldea, en su finca. Y tiene un programa de racionalización del trabajo. Además estudia libros occidentales, etc. Miren qué dice. La primera parte, todo ello no era porque desearan mal los campesinos a Lenin o a su finca. Al contrario, él sabía que los labriegos le apreciaban, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no le hacían caso. ¿Por qué? Porque deseaban trabajar alegremente sin preocupaciones. Y los intereses de Lenin no solo le resultaban ajenos e incomprensibles, sino fatalmente contrarios a los suyos, que eran más justos. Desde la primera vez que leí esto, yo pensé, pues obviamente no. En Italia tenemos exactamente este tipo de campesino. Tuvimos, porque luego fueron obligados a emigrar a América. Esta es la diferencia. El campesino, en realidad, frente a uno formado como nosotros en la cultura urbana, es un tipo raro, es otra cultura. Entonces, Lenin se topa con esta idea. Yo quiero que trabajen bien, racionalmente. ¿Por qué no? Porque ellos tienen otra cultura. Esta otra cultura ha sido despreciada por muchos, menos que por Tolstoy. Entonces, ya apuntamos otro punto al populismo. Permítanme brincar en nuestros días un momento, un pequeño paréntesis. Leí muchos periódicos, todos los que pude leer sobre el fenómeno Trump. Y un artículo, creo, del Mundo de España me convenció. El articulista decía, los que han votado para Trump son los que sienten que los intelectuales, que somos casi todos de izquierda, etcétera, etcétera, los despreciamos. Y de hecho usamos populismo diciendo, Trump, miren lo primero, ¿no? Miren la cadena de pensamientos. Veo Trump y pienso, maldición, un Berlusconi con poder de veras. Porque Berlusconi es el director de un circo. Italia es lo que es, con todo respeto. Estados Unidos tiene responsabilidad. Un Berlusconi con la atómica lo hubiera vendido para comprarse un prostíbulo de lujo. El problema es si Trump, que esto es un segundo punto, el populismo, nosotros los cultos, los que venimos los sábados en la mañana a ganarnos la cultura, así despreciamos esto. De hecho, miren, las cosas que más se han dicho, mostrado de Donald Trump, son las vulgaridades, como lo mismo de Berlusconi, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hay una barrera entre nosotros y la gente. Y este es uno de los puntos donde el populismo más ataca. No estoy criticando nada ni nadie, quiero nada más proponer esta idea. Desde la Ilustración en adelante, los intelectuales, pues somos elitistas, y se nota. Por ejemplo, cuando nos toca leer el libro de Laclau, es sofisticado y difícil, se trata de conocer Saussure, Lacan, Foucault, obviamente, que cabe en todos los platos de este tipo. Lingüística, Austin. ¿Ustedes creen que un tipo así, o sea, un Trump o un López Obrador, con todo respeto, un Matteo Salvini, se lee en el libro de Laclau?
No, ¿saben cuál es el punto? Ellos lo tienen espontáneo, lo saben hacer. Dicho en otros términos, populista se nace, y para el líder es necesario el carisma. Sin embargo, la explicación de la clave del carisma del perfecto líder populista es una maravilla. Fue a buscar el único punto en Freud que podía justificar esto. Es de una sofisticación que da miedo y que hace pensar. Esperemos que no haya una divaricación definitiva entre el lenguaje que practicamos aquí y la prensa. ¿Cuándo les daré al fin del curso una bibliografía? Les daré también nombres, direcciones electrónicas de periodistas que tratan el populismo. Y ahí verán, ahí bajamos en la arena, nosotros los intelectuales de un lado y del otro, los intelectuales de estilo iluminista que saben hablar a las masas. Dicho en otros términos, para hablar bien del populismo tenemos que ver 3 tipos de videos: una entrevista a la Clau, una entrevista a su señora, que tal vez sea más inteligente que Chantal Mouffe, y son entrevistas para, se nota, o sea, de nivel, parecen clases, ¿no? Cuando vemos las otras, vemos la diferencia. Por ejemplo, gente respetable como Carlos Alberto Montaner tienen un acercamiento al populismo de tipo liberal, despectivo, que no permite entender realmente el fenómeno del populismo. Entonces, yo quiero que nos aferremos a la CLO, porque nos permite una visión tan integrada y amplia del populismo, que lo otro nos parecerá, o sea, digamos así, la CLO es alta cocina, francesa. Los otros son hamburguesas, fish and chips, ¿entienden? Tienen su gusto, pero nosotros estamos condenados a la alta cocina. Esta es una universidad, es más, ¿no? Es un posgrado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, un punto que no subrayé, pero que les quiero leer, porque es importante. Ustedes saben que Tolstói se deshace poco a poco de pedazos de la cultura europea. Miren cómo. La actuación del plan de Lenin tenía muchas dificultades. Una era la incoercible reluctancia de los campesinos en creer que la finalidad del patrón pudiera ser otra que la de desplumarlos lo más posible. En los libros de economía política, por ejemplo, los de Mill, el gran liberal, ¿no?, le pareció encontrar la solución para todos los problemas de Rusia. Lo mismo vio en los libros socialistas, que eran o fantasías inaplicables o correcciones para modificar la situación europea. La economía política decía que las leyes que regían y determinaban la riqueza europea eran leyes generales e indudables, mientras la escuela socialista afirmaba que el desarrollo según aquellas leyes conduce a la ruina. Ni unos ni otros daban ni siquiera la menor indicación sobre lo que Lenin y los campesinos rusos debían hacer con sus millones de brazos y de desiátinas, es una unidad de medida de la tierra, a fin de que diesen el máximo rendimiento para el bienestar común. Brinco. Lenin creía que el pueblo ruso, llamado a poblar y cultivar enormes espacios no ocupados hasta el momento en que todos lo estuviesen, empleaba conscientemente procedimientos adecuados, se atenía a las costumbres necesarias. En el libro vemos cómo Lenin se convierte a las ideas y a los sentimientos de sus campesinos. Exactamente lo mismo hizo Tolstói, como saben, ¿no? Pero venenosamente la esposa hizo saber que sí, cegaba todo el día, inclusive porque era un hombre muy fuerte, y se vestía como sus campesinos, pero sus camisas eran de seda. Y creo que este punto, el veneno de la esposa, es fundamental en esto. Nos dice todo el tipo. Tolstói era un protopopulista, verdaderamente desde el punto de vista del sentimiento. Y en esto hay una apreciación de la cultura nacional, y esto en el populismo existe. Entonces ya tenemos 3 puntos, solo un Tolstói. El tercer punto es, le vamos a poner entre comillas, luego les digo por qué, nacionalismo.
Esto obviamente nos hace pensar en el fenómeno del nacionalismo europeo, que es agresivo. Les recuerdo que el nacionalismo europeo nace en el siglo XIX como resultado del romanticismo y se convierte inmediatamente en una doctrina que con los ojos de ahora podríamos llamar nacional popular. Aquí tenemos a Gramsci, luego volvemos sobre el tema. Esto implica un sentimiento inmediato de yo, tú, amigo, enemigo. El nacionalismo es casi naturalmente esto. Se hablan idiomas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a definir esto de manera más analítica. El nacionalismo europeo empieza como reacción contra los grandes imperios opresores, sobre todo Austria-Hungría, y luego termina en un nacionalismo agresivo. La segunda mitad del siglo XIX corresponde al imperialismo, y en ese momento el imperialismo adopta la postura nacionalista en Europa, donde las potencias se hacen o esperan hacerse de colonias. En América es completamente diferente. Su nacionalismo, según lo he entendido bien, tiene dos bases. Una es de reivindicación católica antiprotestante, indudable, porque en el río pasa la frontera. Nosotros somos católicos y ellas son protestantes. Y sabemos que esto no es poca cosa. Segundo, es un nacionalismo en contra de una potencia derrotada y en vía de liquidación. Estoy hablando de España. Ustedes son el resultado de la fragmentación del imperio español que se construyó. Sabemos cómo y cuándo. Tal vez no cómo, sabemos mejor cuándo, porque fue muy denostado por los protestantes. La famosa leyenda negra, ¿no? Habrá que tomar este punto. Entonces, me parece que el nacionalismo latinoamericano no puede ser agresivo. Es de respuesta a agresiones. Esto justifica esta postura. Digamos que el nacionalismo europeo lleva directo hacia el fascismo. El latinoamericano no. Puede ser y probablemente es un componente del nacionalismo y por ende es populista. Su nacionalismo es populista. El europeo es fascista. Estoy hablando, obviamente, estoy dividiendo un material delicado con un hacha, ¿eh? Hay que ver diferencias, pero es evidentemente así. Entonces, yo creo que el populismo contiene una medida de nacionalismo donde se siente una opresión extranjera. En Europa ahora ha habido un cambio y la gente no lo puede ver aún. Lo que hubieran sido fascistas en los años 20 en Europa, ahora son populistas. ¿Y saben por qué? Porque los europeos se sienten sitiados e invadidos. El Brexit, las futuras elecciones en Austria, tendremos que volver a hablar de esto. ¿La ven la diferencia? Ahora, nuestro nacionalismo se parece al vuestro. Han cambiado el signo. Por ende, el nacionalismo es verdaderamente un fenómeno populista, íncito en el populismo, que además tiene otra característica del populismo. Antes de hablar de populismo, hablé de regímenes nacional populares, citando a Gramsci. De hecho, la CLO cita a Gramsci con este término. Nacional popular quiere decir algo que toca todas las clases de la población de una nación. Por ejemplo, un ejemplo de nacional popular en Italia es la ópera. Creo que abiertamente habla de esto Gramsci. No estoy seguro de esto, pero estoy seguro que habla de escritores como De Amicis, de escritores nacional popolari. Evidentemente, todos tenemos este tipo de literatura, ¿no? Algo que le gusta a todas las clases sociales. Yo aquí, por ejemplo, me imagino que, bueno, no sé actualmente, pero sí, es el ADN de un pueblo, de la cultura de un pueblo se expresa así, no importa uno sea rico o pobre. Siendo mexicano le gustará cierto tipo de música, comida, etcétera, etcétera.
Esto es un ingrediente inevitable del populismo. ¿Por qué? Porque la nación divide en dos la humanidad. Es nosotros y los otros. Entonces, permítame una reflexión. La victoria de Trump no es la victoria de un reaccionario, es la victoria de un peligroso actual populista. Quitémosle lo peligroso si queremos. Lo que quiero decir es que el populismo es actual, muy actual. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Y el populismo es una respuesta a la crisis mediante agregaciones. ¿Y cuál es la más elemental agregación sino la nacionalidad? Trump se lo está demostrando. Ayer en la facultad, los muchachos, dos vinieron a decirme, juega México, a las 7 quisiéramos verlo. Yo entiendo perfectamente, porque yo así he vivido todos los partidos de fútbol Italia-Alemania. El problema, me dijo un inteligente alumno, me dijo, ¿recuerda usted cómo empezó la guerra civil yugoslava? Un encuentro de fútbol, Partizan Stella Rossa, Belgrado en contra de es la capital de Croacia, ¿no? Zagreb, gracias. Acabó en patadas, todo, y empezaron las guerras civiles así. También habría que hablar de fútbol como fenómeno, ligado evidentemente a la identidad. Y el populismo es identitario. Ha sustituido la identidad de clase, evidentemente se está sustituyendo con la identidad nacional. De aquí los miedos. Dios mío, el fascismo empezó con nacionalismo. ¿Ah? Pero son miedos, ¿saben qué pasa? Desgraciadamente. Esto lo he visto mucho en la cultura italiana. Nos enseñan todo muy bien hasta los últimos 50 años. Los últimos 50 años te dejan solo. O sea, imagínate que uno agarra un barco, ¿no? En vista del puerto te tiran de la borda. Nada, a ver si entiendes la contemporaneidad. Y desgraciadamente nacemos como esa mona de Picasso de las Demoiselles d'Avignon, con la cabeza volteada de 180 grados. Yo pasé mi vida estudiando el totalitarismo y sus relaciones con la estética. Y ahora resulta que el totalitarismo ya pasó de moda, es inútil. Nadie construiría un totalitarismo a la manera de los años 30. Y sin embargo no ha pasado en el mundo. Entonces, uno de los temas que veremos, pero ahora es inútil hablar de esto, francamente, o sea, no iremos a ningún lado, es que el populismo tiene una relación tan estrecha con el totalitarismo que podríamos volver a un tipo de totalitarismo vía media, pero hablaremos del tema, porque hay una contradicción en esto. Acabamos de decir que el populismo es nacionalista. En cambio, a ver, en contra que protestan los identitarios en Europa, que son populistas, en contra de la globalización. Dicen, la globalización en la economía está bien, pero en cultura no. ¿Quién impone la globalización a nivel cultural? La ONU, la UNESCO, las conferencias del Cairo, etcétera, etcétera. Esto es lo políticamente correcto, lo bueno y lo educado, porque nosotros somos educados. El populacho no lo puede entender, pero se lo haremos entender. ¿Cómo? Con la penetración sistemática de la escuela, de los medios. Miren, a mí, siendo yo del Partido Demócrata, no me hubiera gustado que estrellas famosas por desnudismo dijeran en voz alta, voy a votar por ti. Porque yo tengo una moralidad muy atrasada, ¿no? Y cuando una hace de profesión la vedette, no se mete en política. Porque todos con Hillary en contra de Trump. ¿Se lo han preguntado? Cantantes, actores. Miren, vamos a hacer dos nombres. Los ponemos en un marco y los dejamos hacia el final. Uno lo conocen, Goebbels. El otro no, Willy Münzenberg. Era el Goebbels comunista. Hacía estos trabajos por Stalin. Y era el creador de los frentes de paz, amigos de la paz, que ahora se llaman de otra manera. No digo cómo se llaman, después lo adivinen ustedes. Naden. Entonces,
Estamos en algo muy vivo, muy político, candente, caliente ahora, pero las raíces son muy profundas, muy antiguas, y vale la pena estudiarlas. Vamos a ver una última palabra antes de la pausa, luego hablaremos también de las pausas, etcétera, ¿no? Aquí marqué 1861-64 para promemoria, 3 años decisivos. En el 1861 Rusia hace la reforma agraria. Un engaño, naturalmente. ¿En qué sentido? Se distribuyeron las tierras peores, se obligó a los campesinos a pagar cosas porque antes no habían pagado, se le dejó la parcela común, ¿sí? Entonces el sistema fue, de un lado, romper los lazos básicos del feudalismo, pero ustedes saben que no basta con hacer una buena ley para que luego la realidad se adecue, ¿no? La realidad no se doblegó a las leyes y siguió una horrenda explotación, etcétera, etcétera, que bien sabemos. Los que han leído aquí a Camus, El hombre revuelta y el mito de Sísifo, evidentemente donde se habla de personajes de Dostoyevsky, que es el otro gran protagonista, recordarán el fenómeno de los estudiantes, gente de clase media y culta como ustedes, que iban con los campesinos. Yo creo que fue parecido al fenómeno aquí de los maestros rurales. No es que los maestros rurales lo enviaba el Estado. Y en España la República enviaba teatrantes, por ejemplo, a los pueblos, ¿no? Gente de teatro para organizar cultura popular. Estos jóvenes populistas se fueron a vivir en aldeas con una doble intención. De un lado, vivir el clima espiritual de Rusia, fundirse con el pueblo, ¿no? Y de hecho, una de sus asociaciones se llamaba Ir hacia el pueblo. Y en mis tiempos del 68 había una asociación así en Italia, se llama Servir el Popolo. Eran pagados por el gobierno de Albania, que naturalmente servía al pueblo. Y en estos años les fue muy mal. Miren, yo aquí puse solamente una nota que pesqué de internet, y solamente en inglés, sobre el destino de esta gente. Ahora no, bueno, lo encontraremos. Les fue muy mal, digamos. El contacto con el pueblo ruso no fue tan satisfactorio como creían, y las ideas de salud pública, lucha al alcoholismo que ellos traían, de inspiración evidentemente socialista, desde Bacon, que los socialistas se abstienen de tomar, a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero él hablaba muy mal de esto. Esta gente decide pasar a la acción revolucionaria. O sea, es el clásico proceso de todas las generaciones de revolucionarios. Empiezan con ideas, digamos, de moderación. Luego se le enfrenta al Estado. Aquí fue el caso Tlatelolco, ¿no? En Italia fue la bomba en el Banco de la Agricultura en Milán. Y ahí te obligan a jugar sucio. Nunca encontrarán, ustedes saben, yo soy un hombre de orden, pero los terroristas siempre les perdono porque sé cómo empiezan. Yo he pasado por el mismo proceso mental. Pensábamos que las luchas podían conducirse a, cuando menos, con manos limpias. Ponen los servicios secretos una bomba en un banco matando a gente que no tiene nada que ver. Y empezando lo que se llamó estrategia de la tensión. Bombazos con decenas de muertos para atribuirlos una vez a la izquierda y otra vez a la derecha. Y así se gobernaban esos años. Para mi generación fue causa de indignación. Esto literalmente. Porque bien o mal nos habían formado en los valores democráticos republicanos. Y ahí vimos que se jugaba sucio. Lo mismo pasó en Rusia, se jugaba sucio. Entonces empezaron con atentados individuales, bombazos, etc. El link fue Bakunin. Y las ideas eran las mismas, con menos ferocidad de la de Bakunin. Aquí puse, aparte Chernyshevsky, pero está en línea en 3 páginas y luego lo cierran, es intolerable.
parece escrito por uno de secundario. Este es importante, Herzen, gente que vivió casi toda su vida en exilio. Quiero que veamos esto porque explica perfectamente la otra línea que pretende tomar la izquierda rusa. El campesino ruso solo conoce la moralidad instintiva de su comunismo. La manifiesta injusticia de los terratenientes ata al campesino a las leyes de su comunidad, que ha resistido a las presiones del gobierno y se ha mantenido íntegra hasta los desarrollos del socialismo en Rusia. Llegó vía Bakunin, vía Francia, y luego, naturalmente, Marx. Los rusos solo somos una mediación entre el pueblo ruso y la Europa revolucionaria. En Rusia, el hombre del porvenir es el mujik, así como en Francia es el obrero. Esto significa, la clase revolucionaria en Rusia va a ser la clase de los campesinos, no la de los obreros. Claro, no existía realmente industria en aquel entonces en Rusia. Y cuando empezó a existir, empezaron los problemas que culminaron con la revolución. Esta es una carta para Jules Michelet, de Herzen. Miren el moralismo íncito en estos revolucionarios. Siempre en los revolucionarios hay un espontáneo antinihilismo, aunque no parezca. O sea, la adhesión a ideas fuertes. Prácticamente los revolucionarios hacen la yihad, la guerra santa. Sin Dios, pero son guerras santas. Miren qué dice. Cada privilegio del cual gozo, cada idea que tuve el tiempo de adquirir o elaborar, las paga el trabajo de millones de hombres. El mal debe ser desarraigado. No me escaparé de las responsabilidades de la sangre vertida para mi desarrollo. Sí, no utilizaré este desarrollo para acotar el mal en el presente y en el futuro. Soy una persona evolucionada, debo hacerlo. Este señor está conjugando la ética kantiana con el compromiso social. Pero es evidentemente kantiano. Soy una persona evolucionada, es decir, libre. Debo hacer. Aquí, política y ética se tocan inmediatamente. Al punto que yo podría decir que esta no es una actitud política, es una actitud psicológica relativa a la ética que puede convertirse en política. Muchos de nosotros están indignados, ¿no? Pero no por esto vamos a matar militares o a poner bombas. Bielinski es el teórico de ir hacia el pueblo. Ahí va, lo intenté, Kosdenie y Narod, Dios mío, me encanta. Sé que en Monterrey hay un colega de la universidad, un buen amigo además que conoce ruso, pero no lo he podido contactar para preguntarle cómo verdaderamente es. Miren que escribe este Bielinski, famoso crítico literario. No quiero la felicidad, ni siquiera gratis, sino me siento tranquilo con la suerte de todos mis hermanos. ¿Qué me importa la certeza de que la razón vencerá? Si el destino me ha condenado a ser testigo del triunfo del caso, de la irracionalidad de la fuerza bruta. Es una actitud cristiana, tal vez sin Cristo, pero seguramente de intelectual racionalista. Se juntan estas cosas. Miren, cuando Napoleón trajo la Revolución Francesa con las armas, provocó el nacionalismo. Lo sabemos muy bien, ¿no? España fue el primer ejemplo de revuelta compacta en contra de las ideas de Napoleón. Los excesos de la Ilustración provocaron las revueltas populares antinapoleónicas y anti-ilustración en Italia, en Bavaria, en Austria, en Alemania. Está pasando lo mismo. Las ideas de tipo internacionalista, disculpen, me equivoco, es un término que se usa en el marxismo. Las ideas globalistas que sustituyen el Dios cristiano y islámico y hebreo, digo el mismo, con una ética laica, están provocando exactamente lo mismo. Cuando leemos que la América profunda votó para Trump,
no debemos olvidar que Hillary Clinton estaba a favor de la difusión, de la legalización total del aborto y de la educación de género, cosas que repugnan profundamente a muchas culturas arraigadas. Entonces, a veces es cierto que leer la historia no sirve. Yo veo unas analogías tremendas entre el Brexit, el no en Colombia, el voto de esta gente, las probables ganancias en Alemania en 1 año y medio y en Francia de Marine Le Pen, cuanto antes. Podría ser exactamente lo mismo que pasó con la difusión forzosa de la Revolución Francesa. El principio de nacionalidad, pero en corte democrático, esto es lo interesante, no solo reaccionario, en contra de las ideas de la Ilustración. Entonces nos encontramos en un terreno en el cual se cruzan y tal vez podrían chocar el sentimiento político ligado a la, ahora les digo ligado a la tradición, digamos, de un lado, y del otro, el espíritu revolucionario de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego se reflejan en la ONU, en la Declaración de los Derechos. Tenemos una serie de esto, a partir de hasta, podríamos rastrear esto hasta en la Magna Carta inglesa de 1215. Pero sin ir muy lejos, estas declaraciones, si volvemos a la casa y luego leemos la declaración de la Fundación de la ONU, de los Derechos del Hombre, son proyectos totalmente utopistas, de espíritu ilustracional. Es el liberalismo triunfando. Y el liberalismo es uno de los grandes enemigos del populismo, evidentemente. Entonces, se está dibujando una situación histórica en la cual podríamos ser obligados a volver a leer lo que pasó en el romanticismo europeo, que nos da mucho de esto. Una breve nota, brevísima. Yo creo que el mejor crítico de la mentalidad de la Ilustración ha sido Burke, donde dice que el concepto de patria incluye, volveremos sobre el tema, incluye los antepasados, tus hijos. El concepto de patria es un concepto de tipo no individualista, y sobre esto se pueden fundamentar muy bien los populismos. Bien, si volvemos a leer esto, las consideraciones sobre la revolución en Francia, creo que se llama Reflections about Revolution in France, algo así, no recuerdo bien, pero vayan a verlo. Tenemos perfectamente la idea de la diferencia entre una nación entendida como una gran familia, no, papá, mamá y figli, de un lado, y del otro el concepto liberal, abstracto, individualista del hombre. Este contraste es caliente ahora y se da en el espíritu, que en Europa llamamos identitarismo. Ahora, esto tiene que ver con la historia, claramente. Dos cosas breves antes de ir a la pausa. Después del texto de Bielinski encontramos algo que encontré en un magnífico diccionario, creo americano, inglés, sobre el marxismo, donde cuentan qué pasó en el verano del 74. Y cita, dice la palabra kulaks. Los kulaks son los burgueses poseedores de la tierra en Rusia. Lo que significa en esos años de la reforma ya había nacido una burguesía. Fue Stalin quien acabó con esa gente, como saben, con los métodos de Stalin, los hizo carne picada. En 1879 llegamos al terrorismo, al contacto con el terrorismo vía Bakunin. ¿Quién era Bakunin? Como sabemos, Bakunin fue un áspero enemigo de Marx. Los dos se pelearon en la Primera Internacional. Me parece que era 1864-1876. A ver, algo así.
Bakunin, con toda razón, decía a Marx que, siendo un profesor alemán de filosofía, era muy arrogante. Decía, ustedes construirán no la dictadura del proletariado, sino la dictadura sobre el proletariado. Porque Bakunin es un líder anarquista. Junto con Kropotkin, los anarquistas más inteligentes, de hecho, son Proudhon, que escribe demasiado pero es profundo, Kropotkin y Bakunin. Nada más que Bakunin era un hombre animado por el espíritu de la destrucción. Hay una anécdota sobre Bakunin, la refiere Paul Claudel, creo. No, luego se lo veo. Era un hombre teatral. Un día, viendo que en París estaban en un coche, que estaban demoliendo una casa, baja, se quita el saco y empieza a ayudar en la demolición. Porque él decía que la tarea política era destruir el mundo existente. Era un gnóstico. El gnosticismo en política se expresa así. Este es un mundo bastardo, hecho por un Dios bastardo. Lo vamos a destruir y vamos a crear el mundo nuevo. Así que o con la catastasis cristiana o con el gnosticismo, la política está así de mezclada. En realidad todos practicamos religiones laicizadas, limpiadas, que llamamos actitudes políticas. En realidad se trata de religión, nada más. Tenía razón Nietzsche, de religión es un destino, no se sabe. Bien, y a este punto encontramos estas palabras de Lopatin, muy claras. Nuestro programa es la eliminación sistemática de las personalidades más peligrosas e importantes del gobierno, y en general de los que mantienen de pie el odiado régimen. De las palabras a los hechos, evidentemente. El zar, ¿cómo se llama? Alejandro II fue asesinado justamente por un terrorista, y de ahí nace toda una serie de libros, digamos. ¿Cuál es el personaje negro, no? El diablo. Aquí tenemos uno en la sesión. Había un diablo que se llama Sergei Nechayev, que escribió el Catecismo del Revolucionario. Se encuentra online, obviamente, uno se puede divertir o puede llorar. Estos son guerreros de la yihad. El personaje de Nechayev fue retratado por Dostoyevsky en Los Demonios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la Gandhi, o no es que me paguen, vamos a otra librería o prendemos la computadora y nos vamos a leer, entre otras cosas, Los Demonios. Y naturalmente, una cosa bellísima en los Karamazov, la leyenda del Santo Inquisidor. No se la pierdan. Nechayev escribe cosas así. Vamos a leerlas para que luego la pausa nos parezca más dulce. El revolucionario es un hombre dedicado, no tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades. Ni siquiera tiene un nombre. Todo en él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución. Nosotros decimos fanáticos, etc. Miren que los comunistas eran así. Stalin se llamaba Stalin, que quiere decir acero. Era gente verdaderamente dedicada. Este tipo ya no existe. Ahora existe en versión carnavalesca. Esta gente así en serio. Cuando decíamos luchadores sociales de un tiempo, no era gente de redes, era gente de pistola. Es importante esto porque el marxismo se ha degradado a buenismo. Y el marxismo no es buenismo, es maquiavélico. Hay que rescatarlo. Dentro de lo más profundo de su ser, el revolucionario ha roto con el orden social. Es un enemigo implacable de este mundo. Y si continúa viviendo en él, es solo para destruirlo más eficazmente. El revolucionario desprecia la opinión pública. Para él solo es moral lo que contribuye al triunfo de la revolución. La quinta. El revolucionario es un hombre condenado a muerte, no teniendo piedad hacia el Estado ni hacia la sociedad educada. Él a su vez no espera que ellos tengan piedad hacia él. ¿Recuerdan?
siendo severo consigo mismo revolucionario, deberá ser severo con los demás. Todos los tiernos y delicados sentimientos de parentesco, amistad, amor, gratitud e incluso el honor deben extinguirse en él. Para él solo debe existir un consuelo, una recompensa, un placer, el triunfo de la revolución. ¿Dónde seguimos este personaje? En la historia existió. Mató a uno de sus compañeros y Dostoyevsky lo retrata en Los demonios. Es uno de los personajes principales. Entonces, si leemos ese libro, encontramos el alter ego de Nechayev. Ahora, en breve, Dostoyevsky tuvo una aventura con los revolucionarios. Termina frente al pelotón de ejecución. Lo indultan, pero le destrozan la cabeza. Y además, la carrera de Dostoyevsky es un itinerario, ¿no?, en la del alma rusa. Ambos, fíjate, Tolstoy y Dostoyevsky redescubren el alma rusa como algo diferente de lo nuestro. Por nuestro entiendo nosotros, los de la Europa occidental, nosotros. Por un revolucionario, un amigo es solo aquel que ha probado con sus actos que también es un revolucionario. Lo último, toda esta sucia sociedad tendrá que ser dividida en varias categorías. La primera es lo que deberá morir sin demora. La organización de camaradas revolucionarios a la lista de los condenados, etc. Estos parecen los delirios de un preso. Y en efecto estuvo preso durante mucho tiempo. Propio delirios de impotencia, ¿no? Pero este es un asesino. Y tenía la admiración personal de Bakunin. Porque Bakunin era el clásico violento que no era capaz de dar un golpe a nadie. Sí, esto pasa mucho. En muchos intelectuales hay una admiración pasiva para los hombres de acción. Y Bakunin era uno así. De hecho, pasó tantos años y perdió tantos tiempos en las cárceles que de alguna manera sí, en su carne propia conoció esto. Pero una pequeña nota, para que no se olvide. Bakunin y Kropotkin eran nobles, no clasemedieros. Era gente de la haute rusa. Entonces, más santos lo hace este punto, porque traicionaron su clase, etcétera, etcétera. En fin, Lenin sobre el terrorismo y el populismo. Lenin es rigurosamente marxista, tan rigurosamente marxista que a veces cuando decimos no al terror, la teoría no es así. Construyó la teoría del partido que Marx no tenía, pero su visión de la historia del imperialismo, de la Primera Guerra Mundial, inspirada en Hilferding, lleva directa a la Revolución de Octubre. Lenin decía, la revolución es mundial, no es un fenómeno alemán, inglés, húngaro, italiano, es mundial. Es cierto que según la teoría marxista, en Rusia no existe casi la burguesía, deberíamos pasar por la fase burguesa. Pero no, porque la revolución es mundial. Entonces, entrémosle. Una de las cosas que veremos alabadas de Lenin, precisamente por Zizek, que estudiaremos al final, es lo que se llamó oportunismo, que Lenin llamaba oportunismo para sus adversarios, pero él era un oportunista. Se trataba de, como decimos en italiano, darle al hierro hasta que está caliente, ¿no? Aprovechar de la coyuntura para llegar al poder. Porque es desde el poder que se ejerce el poder. Entonces, Lenin no tiene un programa de lucha, tiene un programa de dominación desde el principio. Por esto no es populista. Voy a leer solo lo subrayado de Lenin, vamos a la pausa y luego volvemos. El populista, dice, son magníficas notas, El populista no puede ver que la burguesía tiene profundas raíces en las relaciones de producción imperantes en Rusia, y por ello se consuela con la pueril ilusión de que solo se trata de granujas. Primero, la clásica acusación de Lenin, cuando abrimos algo suyo, dice siempre lo mismo: ustedes no tienen la teoría correcta. Yo la tengo, nosotros la tenemos, y de este punto de vista los va a corregir. Lenin era otro del espíritu de Marx, de superioridad intelectual y de desprecio hacia los otros, populistas, socialistas revolucionarios,
que eran populistas pasados a la pistola. Yo creo que la potencia de Lenin está precisamente en esto, y no diría que tiene ni una punta de populismo, francamente. Aquí nos encontramos en aguas verdaderamente marxistas. Pues lo primero que dicen, ustedes los populistas no analizan la economía y por ende las relaciones de clase. Por ende no van a lograr nada. Porque el marxismo, interpretado bien, tiene algo de mecanicismo social. No es una filosofía como la de Gramsci, en realidad. Tocaremos el tema en su tiempo. Entonces, en primer lugar, usted no entiende nada de las relaciones de clase. Segundo, sí, los marxistas consideran que el gran capitalismo es un fenómeno progresista, pero no, claro está, porque sustituye a la independencia por la dependencia, sino porque crea condiciones para suprimir la dependencia. En cuanto a la independencia del campesino ruso, es un meloso cuento de hadas populista. Mira, uno de los placeres de la lectura de los textos marxistas es la reducción al rigor causa-efecto del sentimentalismo, que podríamos llamar idealismo político. Esto era encantador. Los libros de Lenin tienen la fuerza de la ética de Spinoza. De una cosa consigue otra. O sea, vale la pena volverlo a leer, aún en su libro peor, Materialismo y Empiriocriticismo. Vale la pena. Y ahora la condena así, de tontos prácticamente. El populista no comprende que la tendencia burguesa ha hecho una obra útil, que al sustituir una forma de explotación en la cual la apropiación del plusproducto era disimulada por las relaciones personales entre el explotador y el productor, por las obligaciones civiles y políticas mutuas de los ciudadanos, al sustituir por una forma que pone en lugar de todo eso el desalmado pago en contante y sonante, y compara la fuerza de trabajo con cualquier otra mercancía u objeto, no comprende que la tendencia burguesa despoja la explotación del velo de la falta de claridad y de las ilusiones. Magnífico. Esto es genuinamente marxista. Parece volver a leer el manifiesto. Está diciendo precisamente esto. ¿Recuerdan esa parte del manifiesto donde dice, casi con las mismas palabras que utiliza Lenin, la burguesía ha hecho desvanecer los humos metafísicos que envolvían las brutales relaciones de clase en el feudalismo, y sustituye esto con la clara práctica cuánto cuestas, porque tú eres una mercancía. Ahora, es una respuesta indirecta de Lenin a los eslavófilos, porque los eslavófilos de principios de siglo, de 100 años antes de Lenin, presentaban de esta manera la situación del campesino ruso como idílica. En otros términos, según Lenin, también Lenin, el dueño de tierras, de corazón amplio, de Ana Karenina, es un explotador. Nada más que los populistas no lo pueden ver porque no tienen esta visión. Toda la diferencia entre el populismo y el marxismo consiste en el carácter de la crítica del capitalismo ruso. Para criticar el capitalismo, al populista le parece suficiente comprobar que existe la explotación, etcétera, etcétera. El marxista, por su parte, considera necesario explicar y ligar todos estos fenómenos de explotación y presentarlos como un sistema de determinadas relaciones de producción con una forma económica social particular, cuyas leyes de funcionamiento y el desarrollo deben ser estudiadas objetivamente. En Lenin, objetivamente quiere decir científicamente. Y esto es fundamental. Lenin no es el pensador de la mentalidad revolucionaria, es el pensador de la mecánica revolucionaria. El populista estima que para criticar el capitalismo basta con condenarlo desde el punto de vista de los ideales populistas, de la ciencia moderna y las ideas morales contemporáneas. El marxista considera necesario estudiar las clases de la sociedad capitalista y estima fundada solo la crítica desde el punto de vista de una clase determinada que no se basa en el juicio ético del individuo.
sino en la formulación exacta del proceso que se produce efectivamente en la realidad. Marx despreciaba una de las obras de Proudhon que se fundamentaba sobre la idea de que las revoluciones se hacen por espíritu de justicia. Para Marx esto es ridículo. Las revoluciones se cuecen en el terreno de la economía y luego se reflejan en el terreno superestructural. Y las luchas se reflejan en luchas de intelectuales que representan ideologías. Sigue con la condena del terrorismo, obvio, ¿no? El marxismo siempre ha condenado el terrorismo hasta que no le ha sido útil. Es claro, dice, hay que sustituir un trabajo de masa en lugar de matar a las cabecillas de los otros. Esto significa, simplemente antes de ir a la pausa, que la relación entre el marxismo y el terrorismo no ha sido clara. Y que hay casos en los cuales los partidos comunistas, por ejemplo en Italia durante la guerra civil, que se llama también resistencia, han utilizado. El Partido Comunista organizaba los GAP, grupos de acción partigiana, que eran grupos de no más de 2 o 3 personas que se conocían solo entre ellos. Y si no se veían por 24 horas, los otros se esfumaban. Una organización perfecta, terrorista, y sin embargo eran comunistas. ¿Por qué? Porque el comunismo utiliza la fuerza y es bueno recordar. Cuando vuelvan a la casa, piensen en mí, léanse. Los demonios. Los hermanos Karamazov. Los demonios también se encuentran como los endemoniados, etc. Y luego de Joseph Conrad, 2 palabras sobre este extraordinario escritor. Es el anti-Nietzsche. Nietzsche pelea para la destrucción de los valores y la acompaña. Conrad piensa como un marino. Aquí estamos en la mar, o somos solidarios en contra de la mar, o nos hundimos todos. Entonces es un gran autor, muy respetado, sobre todo por los pensadores de derecha. Lean El agente secreto, sobre el terrorismo, y Bajo los ojos de Occidente, también sobre el terrorismo. Son novelas extraordinarias. Ahí los personajes de los terroristas son tratados como enfermos mentales, pero con mucha vida. Luego de Camus, evidentemente, Sísifo y El hombre rebelde. Y en fin, Una historia del terrorismo de Walter Laqueur, uno de los libros mejores que se han escrito sobre el tema. Abarca el fenómeno terrorista, así como el mismo autor abarca el fenómeno de la guerrilla, desde el primer terrorismo hasta nuestros días. El primer terrorismo, adivinen quiénes los hacían: los hebreos, los judíos, perdón, en Palestina, contra los romanos. Y miren cómo es el destino histórico. Israel se fundó con 3 bandas terroristas, una de las cuales, la Stern, era verdaderamente potente y feroz, y ahora Israel vive sitiado por el terrorismo. Es raro, ¿no? Parece como un defecto del nacimiento, pero así es. A veces las historias parecen biológicas. A propósito de biología, vamos a tomar un café, comer algo, 10 minutos y luego volvemos. Lo que nos espera es la clau, así que agárrense.